nos puede responder cómo afecta a la campaña del MAS la inhabilitación de Evo Morales en este proceso electoral. Gabriela, Daniel, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, la inhabilitación del señor Evo Morales y la no presencia también en el país puede entenderse en una primera lectura como si esto constituyera algo fundamental, pero en los hechos reales lo que hay que hacer es asentar la mirada en un país que es muchísimo más complejo de lo que los anteriores panelistas han descrito. Observar y mirar, le decía, lo que significa la composición del voto, en primer lugar. En segundo lugar, la presencia en Bolivia de una enorme corporatividad plural y social como forma de organización del núcleo social que está en el sustrato de la sociedad boliviana. Y en tercer lugar, hay que observar también con mucho detalle el entramado de fidelidades y de solidaridad que se produce al interior y de manera interconectada también de esta corporatividad social. Todo ello actúa de forma simultánea en diferentes frentes y esto le confiere a la votación del movimiento al socialismo una característica por lo ocurrido en noviembre del pasado año, pero también por 17 años de tradición de un proceso histórico acumulativo, le confiere un voto que tiene características identitarias, conciencia social, factores étnicos raciales, elementos ideológicos y un fuerte empoderamiento político producto de la visibilización de los años anteriores, visibilización en el escenario de la acción política y de la vida social, que es muy, muy importante. Esto significa, y de alguna manera también explica, Gabriela, Daniel, lo que podemos observar en las encuestas, que el movimiento popular en el país, que no estaba en crisis la corporación, que lo que estuvo en crisis en noviembre fue la estructura política partidaria de la cúpula dirigencial del MAS, que son cosas absolutamente diferentes. Y en ese sentido, le decía, esto explica que puedan estar primero en la intención de votos, pero además que tengan esa capacidad enorme de movilización que estamos empezando a ver en los diferentes escenarios electorales, de movilización electoral. Bien, gracias. La pregunta para Susana Seleme, por favor. ¿Cómo afecta a la campaña del movimiento al socialismo la inhabilitación de Evo Morales en este proceso electoral? Bueno, muchas gracias. Hola, hola Daniel, hola Gabriela. Ante todo, tengo que expresar mi asombro porque en el anterior segmento los representantes de los partidos políticos redujeron la democracia a una cuestión numérica, como si la democracia fuera solamente números. Por favor, la democracia es elecciones, claro que sí, pero es sobre todo política. ¿Y qué es la política? La política es el debate, la política es el diálogo, la política es la discusión, la política es la discrepancia entre las ideas de las diferentes fuerzas políticas frente a unas elecciones que son el 18 de noviembre y sin embargo ahora, a menos de 35 días, no hemos visto ni un debate, ni una propuesta, y sobre todo lo que me asombra es que los derechos humanos ausentes de este país, cuando fueron conculcados durante 14 años sistemática y sistémicamente. ¿Qué quiere decir que Evo Morales no esté en estas elecciones en este momento? Bueno, voy a utilizar una frase de la religión católica, una bendición. Si utilizo otra frase de otra creencia,
puedo decir que es muy bueno para la democracia boliviana. Pero aquí hay un detalle que es lo que a mí me indigna. Y me indigna ¿por qué? Porque Evo Morales ha violado los derechos humanos de una manera sistemática y sistémica. Y por último, aparte de haber matado a gente en Porvenir, La Calancha, Hotel Las Américas, etcétera, etcétera, haber vaciado las arcas del Estado, haber desinstitucionalizado la democracia en el país, haber roto el tejido social que desde 1982, después de haber recuperado la democracia de las dictaduras militares, se reconquistó, lo hizo pedazos. Porque ahora no hay un tejido social. Cuando 72% de la gente piensa cambiar su voto del MAS a otro partido, está hablando de esa ruptura. Y nos estamos olvidando de señalar a Evo Morales como un depredador sexual y como un hombre que ha cometido estupro con una muchacha que tenía 14 años en su momento. Por favor, ¿de qué derechos humanos hablamos? Entonces, resulta que hay derechos humanos que no son tan humanos, al punto de que la dignísima Human Rights Foundation dice que lo que se ha dicho de Evo Morales y de lo que se lo pretende juzgar es un exceso. Habrá que preguntarle a uno de esos señores de la Human Rights Foundation si tuvieran una hija o una nieta o una parienta, si alguien de 61 años comete estupro con ella. Por favor, debatamos las cosas que son necesarias. Es necesaria debatir la crisis sanitaria, es necesario debatir la crisis económica, es necesario debatir la crisis política, es necesario debatir la crisis social, pero también es necesario puntualizar en el debate político los crímenes cometidos por Evo Morales. Y los crímenes cometidos durante sus 14 años no son el mismo crimen cometido por el estrupo, que está tipificado en el Código Penal, en la Constitución Política del Estado y en muchas leyes. O sea que, por favor, hablemos sin hipocresías de lo que le importa a la gente. A mí como mujer me importa, y a todas las mujeres nos importa, y a la presidenta Yanine Áñez también le importa. Le agradecemos, Susana Seleme, por esta respuesta. Ahora sí escuchamos a Erika Brockman, por favor. Son las primeras elecciones sin Evo Morales como candidato. ¿Cómo afecta a la campaña del MAS la inhabilitación de esta persona? Buenas noches. Yo creo que es un efecto absolutamente beneficioso que Evo Morales esté ausente en la campaña. Durante todo este momento nosotros hemos estado viendo a toda una táctica de espectacularización. Su inhabilitación no ha sido nada más que un show que sirve para victimizarse. Pero creo que es importante señalar que en este momento, cuando se ve a Evo Morales y cuando se ve a su suplente en la lista encabezando Cochabamba, a los senadores, nos damos cuenta de que ese 70 y tantos % de gente que no quiere volver a ver al MAS al frente del gobierno ha de reforzar sus opiniones, porque es el señor Loza que no solamente ha dicho que va a hacer la vida imposible con una actitud absolutamente antidemocrática, ¿ya?, al próximo gobierno,
como diciendo que no va a respetar los resultados que diga el soberano. Eso por un lado. Y por el otro lado, es este mismo señor Loza el que se ufanaba y presumía de que iba a presentar cholitas para que se diviertan con los ministros. Por favor, estamos yendo ya en la misma línea, que no es solamente Evo Morales, parece ser toda una cultura política que se ha instalado en la cúpula del poder. Son varios los diputados, los ministros, los representantes indígenas y también el presidente de la Asamblea Legislativa de Chuquisaca. Todos aquellos han cometido abuso sexual, han cometido todos esos delitos, se ha normalizado ese tipo de actitudes y eso es lo que nos tiene que preocupar. Es una pena que este tipo de denuncias recién estén saliendo de debajo de la alfombra porque eran voces y eran secretos a voces en los pasillos del poder. Y qué pena que sale en un momento electoral porque siempre en un momento en que se ha judicializado tanto la política, que este tipo de cosas se desvirtúan en el camino, pero algún momento la justicia va a tener que pronunciarse respecto a estos temas. Por otra parte, quiero señalar que en el caso concreto de Evo Morales juega dos canchas, juega con dos códigos. Por un lado, pide habilitarse como candidato a senador, y por el otro lado, no renuncia a su condición de asilado, está haciendo un trámite de refugiado. Eso significa que su proyecto de vida no está ya en el lugar donde se inscribió, ya no está en la Villa 14 de septiembre. El proyecto de vida de Evo Morales ha sido tomar el poder y perpetuarse en él, y le ha ido mal. Ha sido una toma del poder fallido, una estrategia fallida de toma del poder que el pueblo boliviano le ha arrancado. Yo creo que su presencia es verdaderamente tóxica. Va a seguir siendo jefe de campaña. No hay duda de que en su lista de candidatos, en su lista de candidatos al Parlamento, a la Asamblea Legislativa, existen varias personas que son incondicionales al mandato del caudillo. Lamentablemente no ha entrado ese círculo relativamente blando que podría entrar a un proceso de conversión o de reflexión crítica respecto a todo lo que ha pasado. Y respecto a la tesis de Jorge, que hay un gran tejido social corporativo que estaría sustentando la democracia boliviana y la fortaleza del MAS, pese a la ausencia del caudillo, yo quisiera señalar que la hipercorporativización, que no solamente se ve en las trillizas, y yo hablo de las trillizas fundadoras del MAS, no son movimientos sociales, son burocracias sindicales, que se han envilecido con el poder, que han confundido su rol de representación social con el ejercicio del poder. Creo que es fundamental en este momento darnos cuenta que ese corporativismo se ha exacerbado a través de prácticas clientelares, y cuando una sociedad empieza a vivir de la lógica clientelar en su relación con el poder, quiere decir que algo está mal. Algo está muy mal. Pero lo bueno de todo esto es de que cuando estamos transitando hacia un próximo ciclo de la democracia, estamos entrando a un proceso que es el postevismo. El postevismo, que puede ser una oportunidad para la democracia y una oportunidad para que todos nos volvamos a mirar. Yo quisiera escuchar de parte de todos y de cada uno de los candidatos cuál ha de ser su plan para hacer justicia, no venganza, no revancha, para desmantelar esta práctica tan nociva de la detención preventiva. Y hablando de Human Rights, sería interesante comunicar a la gente de que justamente esta institución está observando el carácter draconiano de las leyes que Evo Morales ha instalado respecto a lo que es la figura del terrorismo, etcétera. Hoy día él está siendo juzgado con sus propias leyes, las propias leyes que quería implantar a otros.
son draconianas, y eso se lo puede ver en el nuevo Código Penal cuando se define terrorismo, cuando se definen todos los delitos contra el Estado. Son hechos a la imagen de un MAS autoritario. Y hoy día resulta que... Gracias, Erika.